Hermanos, continuamos nuestra serie Edificando con Sabiduría y hemos comenzado esta serie explorando un libro que según algunos me confiesan es nuevo para ellos, al menos es nuevo escucharlo predicado. Este libro, no lo había dicho hasta ahora, pero este libro tiene una connotación especial extra. A los que tienen buena memoria, hace unos 7 años y medio, bueno, creo que hace unos 7 años y 2 meses aproximadamente, prediqué mi primer sermón en esta iglesia, en este púlpito. Creo que fue como en el mes de, no recuerdo si fue marzo o abril del año 2018. Y precisamente vine como pastor invitado en esa ocasión a predicar un domingo. Y precisamente esa oportunidad prediqué este libro de Eclesiastés. Y estoy casi seguro que fue este sermón que vamos a predicar hoy. Así que tiene una connotación especial para mí, porque fue el primer sermón. Y yo recuerdo que hermanos me decían: pastor, ¿por qué usted eligió predicar Eclesiastés si nadie lo conoce? Algo tan raro, tan enigmático. Y fue algo interesante eso. Así que agradecemos al Señor por este libro de Eclesiastés. Estaremos hoy en el capítulo 5, los primeros 7 versículos, y vamos a leerlos en un momento. Pero antes de leer el texto, tenemos que hacernos algunas preguntas que nos ayuden a evaluar nuestro corazón y también nuestras motivaciones. Me alegro muchísimo de que haya tantos hermanos hoy domingo. Normalmente las personas deciden pasar el tiempo hoy más privado, en familia, cocinar, el Día de los Padres. Pero qué bueno que usted ha decidido en esta mañana congregarse con sus hermanos, con la gran familia de la fe, y adorar al que vive por los siglos de los siglos, al Señor Jesucristo, y juntos poder tener esta especial comunión. Y las preguntas que tenemos que hacernos es precisamente: ¿qué nos motiva cada domingo a levantarnos temprano de nuestra cama y prepararnos y venir a este lugar de comunión? ¿Qué nos motiva? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué nos impulsa? ¿Es solo una tradición? Decimos, por ejemplo, el domingo es para la iglesia. ¿Cuánta importancia le damos al hecho de que estamos ahora juntos como congregación local, pero que estamos juntos en la presencia de nuestro Dios y que nuestro Señor Jesucristo está presente aquí y ahora? Espero que lo creas, en medio de todo lo que hacemos. El Señor dijo: yo estoy con vosotros todos los días. Donde esté 1, 2, 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy. ¿Qué cosa? Yo en medio de ellos. En Apocalipsis es claro que el Señor se pasea por su iglesia local, la examina. El Señor está con nosotros todos los días y está de forma especial. Este lugar, al reunirnos como creyentes, como iglesia local, este lugar se configura automáticamente en un santuario especial de adoración. ¿Qué importancia tú le das a este hecho de que ahora mismo en este lugar Dios está presente en medio de todo lo que hacemos? Vamos a leer el texto, Eclesiastés capítulo 5, versículos 1, y solamente estaremos hoy compartiendo hasta el verso 7. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. Versículo 6: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. El Señor añada a su palabra ahora su poder
y que abra nuestros corazones para recibirla. Hermanos, pues las últimas semanas hemos estado estudiando este libro de Eclesiastés, este libro profundo, a veces enigmático. Si nos ponemos a pensar, es un libro hasta desgarrador, porque describe la obra y la vida humana debajo del sol, es decir, la vida después de la caída en Génesis capítulo 3, la vida del hombre expulsado del Edén, sin relación con su creador, la vida aquí y ahora. Pero es un libro fascinante porque aunque ofrece esta profunda reflexión de la vida aquí y ahora, más que deprimirnos con este libro, en el fondo, en el sustrato de este libro, lo que hace es darnos una perspectiva correcta para vivir y encontrar entonces significado en la existencia misma. Porque sin Dios la vida carece de sentido, carece de propósito. Hemos visto desde el principio de este libro, el autor Salomón define toda la vida del hombre debajo del sol en una frase. ¿Cuál es la frase? Vanidad de vanidades. Esta es una frase muy interesante que los hebreos usaban. Por ejemplo, tenemos en la Biblia otro libro que se llama Cantar de los Cantares. Es una frase que es algo superior a otras cosas. El cantar de los cantares es como el cantar sobre todos los cantares. Y ahora Salomón usa esta frase, vanidad de vanidades, para decirnos que hay una vanidad que está sobre todas las demás vanidades. Y esta vanidad sobre todas las otras vanidades, lo más vano de todo es una vida sin Dios. Es lo que Salomón está diciendo. No sé si tienes dinero o no, y tú piensas que tu vida es vana porque no tienes dinero. El punto es que puedes tenerlo todo de este mundo, pero si no tienes a Dios, en realidad no tienes nada. Sin embargo, puede ser que no tengas ninguno de los estándares de éxito cumplidos de este mundo, pero si tienes a Cristo, entonces esa vanidad se ha convertido en eternidad. Y ahora hay un peso, un propósito, un significado. Si tienes a Cristo, aunque no tengas nada, lo tienes todo. El mismo Señor Jesucristo dijo, ¿de qué le vale al hombre alcanzar todo el mundo y perder su alma? Y solamente el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, tiene autoridad y poder para rescatar y salvar tu alma. Así que cualquier intento, y es como que Salomón nos lanza este desafío por todo el libro. Intenta ser feliz, no podrás. Wow. Inténtalo de nuevo, no podrás. Inténtalo 1000 veces, no podrás. Cualquier intento de hallar contentamiento en las cosas hechas, en el trabajo, encontrar satisfacción, alegría, realización, cualquier empeño, sea el empeño que pongas, toda la fuerza que pongas, sea el tiempo que le dediques, sin Dios ese intento es absurdo y condenado al fracaso. Podrás tener picos, momentos de aparente felicidad, como un delirio, pero automáticamente algo pasará que va a desmontar todo eso en tu mente y en tu corazón. Algo te recordará, ya sea una enfermedad, ya sea una pérdida, algo te recordará que no eres plenamente y profundamente y absolutamente feliz. Entonces, hermanos, si todo lo que hay es esto que vemos aquí y ahora, y sabemos que el panorama no pinta bien, pero si todo lo que hay es esto que vemos aquí y ahora, nuestra existencia es simplemente absurda. Es lo que está diciendo Salomón. Carente de sentido. Si la vida finalmente y la existencia viene de la nada, como dicen algunos, del azar, donde somos el resultado de un accidente cósmico sin sentido, y cuando nos morimos vamos de nuevo a la nada, entre esa nada y aquella nada, estamos nosotros, si se le puede llamar vida a esto, en un mundo lleno además de conflictos, dificultades, tristeza. Y si leíste las noticias anoche, por ejemplo, el mundo está a borde, al punto de una guerra nuclear. Yo ahorrando 5 pesos para comprar zapatos, y estamos a punto de destruirlo. Todo el tiempo es como si Salomón lanzara un reto de nuevo.
Es imposible, no puedes. Y más aún, él dice, ¿sabes qué? Yo fui el hombre más rico del mundo, fui el hombre más sabio del mundo, no ha existido otro premio Nobel, nadie como Salomón, nadie como ni Elon Musk ni Donald Trump, nadie como de rico como Salomón, nadie hizo lo que hizo Salomón, nadie ha podido hacerlo. Y Salomón dice, ¿saben qué? Ya yo lo intenté, hice todo lo posible y me di cuenta de que sin Dios no hay felicidad. Y así llegamos al capítulo 5. Recordemos que Salomón está haciendo una exploración, un profundo experimento para encontrar sentido en algo debajo del sol. La semana pasada vimos que él observó a los oprimidos, a la envidia que provoca en algunos el bienestar de otros, observó la soledad, la necesidad de consuelo, de acompañamiento. No fuimos creados para estar solos, necesitamos de comunión, de compañerismo, de nuestros hermanos ahora en Cristo. Necesitamos entender que no estamos solos, que tenemos al Señor y fuimos creados para Él y para la comunión de su pueblo. Entonces, en esta búsqueda incesante, donde, ¿saben qué? Salomón es como si se estuviera buscando a él mismo y no se encuentra, porque el hombre fue creado a imagen ¿de quién? De Dios. Y el Salmo dice, en tu luz veremos ¿qué? La luz, dijo Agustín de Hipona, el hombre no podrá saberse ni conocerse jamás a sí mismo si no conoce primero a Dios, porque él fue creado a imagen de Dios. Así que buscarnos a nosotros mismos en las cosas de este mundo y buscar ser feliz es vano, porque en ninguna de estas cosas estamos. Solamente en Dios podemos encontrarnos, hallarnos, realizarnos. Así que ahora Salomón observa el templo. Versículo 1 del capítulo 5 dice, cuando fueres a la casa de Dios. Él observa el templo que él construyó, la casa de Dios. Y ahora él va a apuntar a la vida religiosa. Y esto es muy, muy importante, porque ya él apuntó al dinero, a los tesoros de este mundo, apuntó al placer, apuntó a la sabiduría, y ahora va a apuntar a la vida religiosa. Y hay advertencias y cosas que él observa en esta investigación. Él miraba el templo que él había construido, pero había un cuestionamiento en él. Quiero que vayamos a Primero de Reyes. Es importante, no voy a leer todo el capítulo 6 y 7, ahí se describe la majestad de este templo. En primero de Reyes, capítulo 6 y 7, pero voy a leer capítulo 6. Voy a leer los versículos 12 al 13. Primero de Reyes, capítulo 6, versículos 12 y 13. Dice, Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 12. Dice, en el 11 dice, vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Recuerda, 2 de Samuel capítulo 7, hay un pacto de Dios con David. Versículo 13, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues Salomón labró la casa y la terminó. Ahí está toda la descripción, capítulo 6. En el capítulo 7 continúa y hay otros edificios que Salomón construyó. Ahora vamos al capítulo 8, en Primero de Reyes. Capítulo 8, en Primero de Reyes, en el versículo 10 del capítulo 8, se nos dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó, dice, esto nos recuerda al tabernáculo cuando Moisés en el desierto, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. La presencia de Dios con su pueblo. En los versículos 23 al 29 de este capítulo 8 de Primero de Reyes se nos dice, versículo 23, dice, Jehová Dios de Israel, dice, esta es la oración de Salomón, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos,
ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo tu corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Salomón estaba consciente de lo que estaba pasando al construir este templo. La presencia de Dios en medio de su pueblo era lo que representaba el templo. Era porque Dios lo había hecho. Versículo 25 dice: ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero, versículo 27 dice Salomón: ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Dice Salomón: he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, dice, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Hermanos, Salomón sabe que Dios no puede ser contenido en ningún espacio humano. Sencillamente ese templo majestuoso, formidable, grandioso, hermoso, inmenso, solamente es una sombra pálida, algo muy rudimentario, que está apuntando a alguien que es el verdadero templo, que es hermoso, grandioso, infinito, eterno, el único Dios verdadero. Y Salomón sabe que esa casa que él construyó no puede contener a Dios. Ahí está el símbolo. Entonces ahora Salomón mira ese templo y ve la rutinaria vida religiosa de la gente que ha hecho de ese templo como si fuera Dios mismo. Y Salomón dice: mira, recuerda que nuestro Dios está ¿dónde? En los cielos. Y los cielos de los cielos no lo pueden contener. Cuando vengas a la casa de Dios, ¿y qué es lo primero que dice Salomón? Guarda tu pie. ¿Recuerdas en Éxodo capítulo 3? Cuando el Señor manda a Moisés que ve esa zarza que arde y no se consume, y le llama la atención y va a ese lugar, y lo primero que le dice el Señor en su encuentro con Moisés es: ¿qué cosa? Quítate la sandalia, quítate tu zapato, porque el lugar donde estás es un lugar santo. Entonces era una costumbre judía quitarse los zapatos antes de entrar al templo. Si estuviéramos en una sinagoga ahora mismo, sería un pecado de muerte predicar la palabra con zapatos. Ellos enseñan descalzos. Es una costumbre judía. Una costumbre quizás fundada en este pasaje de Éxodo capítulo 3. La idea ahora no es que todos nos quitemos los zapatos al entrar a la iglesia. La idea no es andar descalzos. El punto de todo esto es: tú reconoces, no solamente cuando entras a este edificio, sino desde que te despiertas en la mañana, tú reconoces que tú andas y que tú vives en la presencia del Dios vivo. Reconoces la grandeza de Dios, como Salomón, cuando dice en Primero de Reyes que los cielos de los cielos no te pueden contener. Reconoces que Dios es soberano y que tú eres insignificante en tu tamaño al lado de la grandeza y la majestad y la inmensidad de nuestro Dios. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo nos atrevemos nosotros a cuestionar lo que Él permite o lo que no permite? Andar descalzo es un símbolo de cómo debe andar nuestro corazón, de cómo debe estar nuestro corazón: humilde, reverente, manso. Hermanos, aún viniendo al templo y sentándonos cada domingo a escuchar la palabra y a adorar juntos, podemos tener una relación sin sentido con Dios, porque nuestro corazón no está descalzo, porque no somos humildes, porque no somos reverentes. Y dice Salomón: cuando vengas a la casa de Dios, guarda tu pie. Y continúa diciendo: y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. O sea, guarda tu pie
Prepara tu corazón y ven más para qué. Para oír. Hermano, qué importante es escuchar, ¿verdad? Los que tienen niños pequeños y niños adolescentes saben qué trabajo les cuesta a los muchachos escuchar lo que le decimos. En el huerto del Edén, Dios le habló a Adán y le dijo que podía comer de todo árbol del huerto, mas del árbol que estaba en el medio, del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, no podía comer. Eva, cuando la serpiente viene, trastorna un poco lo que Dios le había dicho y ella cae y no escuchó lo que Adán le había dicho a Eva, y Adán mismo come, no escuchando lo que Dios había dicho. En el libro de Deuteronomio se dice claramente: escucha Israel. Es lo que se conoce como el Shamá. Ellos oran todos los días 3 veces. Escucha, oh Israel, escucha, oh Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Estas palabras enseñarás a tus hijos. Escuchar. En 1 de Samuel, quiero que vayan conmigo al capítulo 15, hay un ejemplo claro de lo que está diciendo Salomón en este versículo y lo que significa el sacrificio de los necios. En 1 de Samuel capítulo 15 tenemos la historia de Saúl, el primer rey de Israel, el rey que estuvo antes de David. Salomón está diciendo: cuando vengas a la casa de Jehová, cuando vengas a la casa de Dios, escucha. Dice en el capítulo 15 de 1 de Samuel, versículo 12, que dice: madrugó luego Samuel, 1 de Samuel capítulo 15 verso 12, para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová, le dijo Saúl a Samuel. Samuel entonces dijo: pues ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. Versículo 19: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Hermanos, Saúl no escuchó. En el verso 22 se dice que más que en holocaustos y sacrificios, lo que Dios demanda, ¿qué cosa es? Obediencia. Escuchar a Dios y obedecer lo que Él dice, hacer lo que Él dice. Hemos repetido una y otra vez desde este púlpito: Dios debe ser, uno, creído como Él dice. Debemos creer en quién es Él, en lo que Él ha revelado de Él mismo. Segundo, Dios debe ser reverenciado y adorado como Él dice. Nadie puede decir: yo creo en Dios a mi manera, o yo adoro a Dios a mi manera. No, Dios ha dicho cómo Él debe ser creído, Dios ha dicho cómo Él debe ser adorado, y Dios ha dicho cómo Él debe ser servido en su iglesia local y en el ministerio personal de cada creyente en este mundo, porque la misión de Dios para rescatar a los pecadores en Cristo tiene una iglesia, la cual debe estar sumisa y sujeta, así como los hijos a los padres, así como las esposas a los esposos. La iglesia debe estar sujeta y sumisa a aquel que la salvó y la compró por su sangre, para la alabanza de la gloria de nuestro Dios. Entonces, la pregunta es: ¿estamos escuchando lo que Él dice? Como bautistas decimos, creemos que la Biblia, la Escritura, es la única regla de fe y práctica. Somos el pueblo de la palabra. ¿Estamos haciendo caso a la palabra? Y entonces, además de no escuchar, ¿qué hizo Samuel? Ofreció
un sacrificio. Lo mejor de las ovejas, lo mejor de las vacas ofreció, porque el pueblo quiso quedarse con ella. Por cierto, y ofrecimos un sacrificio a Jehová, el sacrificio de los necios. Saúl no escucha. Cuidado, hermanos, con el sacrificio de Saúl, con el sacrificio de los necios. Saúl se muestra aquí como un ejemplo de necedad. No solo no escucha, habla demasiado y no puede ver su propio pecado. Y para colmo cree que con ese sacrificio que hizo está quedando bien delante de Dios. Y eso puede pasarnos perfectamente a nosotros. No escuchamos lo que Dios dice, hablamos demasiado y lo que estamos haciendo, que Dios no lo está recibiendo, aun sea con un cartel de espiritual o ministerial, es simplemente el sacrificio de los necios. Dice Salomón al final del versículo 1, en Eclesiastés 5, no saben que hacen mal. Cuidado, hermanos. Fue Dios quien nos levantó, fue Dios quien nos puso en este lugar, fue Dios quien nos dio su poder para hacer lo que hacemos. No escuchar el consejo de Dios, intentar hacer toda nuestra vida, incluso el ministerio, con nuestra propia fuerza, es simplemente el sacrificio de los necios. Somos lo que somos, hacemos lo que hacemos por la gracia y en el poder de nuestro Dios, y debemos hacerlo como Él dice, vivir como Él dice. Hermanos, simplemente, más que una religiosidad mecánica, que una vida ritual, superficial, externamente apiadosa, lo que Dios quiere es que nos encontremos con Él y experimentemos su plenitud en una relación del corazón. Cuidado con este sacrificio tonto que nos hace creer que estamos creciendo espiritualmente y nuestro corazón está como a millas de distancia de Dios. ¿Recuerdan a los fariseos en los evangelios? ¿Cómo le llama el Señor a los fariseos? Hipócritas. Dice Isaías de ellos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ellos se lavaban 10 veces las manos y comían con los jarros y no sé qué, y se volvían a lavar las manos, y todo un proceso externo de santidad. Y cuando oraban hacían largas oraciones. Y Jesús le dice: hipócritas, cuando ustedes hacen un prosélito, ustedes caminan kilómetros para ser un discípulo y lo hacen un doble hijo del infierno, más que ustedes. Cuidado, hermanos. Es triste cambiar a Dios por una religión, por practicar una religión externa. Dios quiere que caminemos con Él. Por eso cuando vengas al templo, más que hablar tanto, necesitamos que todos, no solamente no es que algunos y otros no, todos necesitamos que callarnos y escuchar lo que Dios dice en su palabra, incluso el pastor que predica, porque esta palabra es para todos. Versículo 2 dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está ¿dónde? Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Hermano, el hombre sabio no se da prisa al abrir su boca. No hables sin pensar, dice el verso 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, ¿la voz de quién? La voz del necio. En las muchas palabras nos falta el pecado. Entendamos esto: somos responsables de lo que decimos. Lo que hablamos tiene consecuencias. Como alguien dijo alguna vez, somos dueños de nuestro silencio, pero somos esclavos de las palabras que decimos. Cuando conversas con tu esposa, cuando conversas con tus hijos, ¿qué estás diciendo? ¿Qué palabras estás hablando? Lo que dices tiene consecuencias. Entonces el texto dice: no cometas el error de hablar sin pensar. Dice el versículo 4: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas.
Versículo 6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? En el contexto, los ángeles son vistos como mensajeros. De hecho, otras versiones simplemente dicen, no digas delante del mensajero. Otras dicen, no digas delante del sacerdote. Porque hablar sin pensar y después decir, fue sin querer, dice Salomón, es pecado. Tan sencillo como eso. Y nuestro pecado tiene consecuencias. Y hablar sin pensar tendrá consecuencias. Así que lo que decimos y cuando nos excusamos o nos justificamos diciendo, ay, yo no sabía lo que estaba diciendo, es no entender la gravedad de nuestras acciones. Revela una profunda inmadurez en nuestros corazones. Un poquito más adelante en el propio libro de Eclesiastés se nos dice en el capítulo 10, verso 12, las palabras en la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Hermanos, es mejor que no hablemos, dice Salomón. No debemos prometer en vano, hacer votos a la ligera. ¿Cuántas veces, esposos, le hemos dicho a nuestras esposas, no lo voy a hacer más? O a partir de ahora, cuando la pila empieza a gotear, la voy a arreglar, sin duda. Y la pila sigue goteando todavía. Han pasado meses. Debemos cumplir lo que prometemos. Salomón dice, es mejor que no prometas, a que prometas y no cumplas. Y esto es madurez espiritual. ¿Se dan cuenta? Hermanos, la relación con Dios no es algo del domingo. El domingo venimos a la iglesia a ver si, estoy bien con Dios, oro al Señor para que me dé poder y promesa para el resto de la semana, todo me salga bien, Dios abre los caminos. Ay, me creía que era aquel predicador que dijo hace no sé cuántos años, Dios abre puertas que nadie puede cerrar. No sé cuáles puertas son, pero yo vengo a la iglesia para que Dios las abra. No hace falta abrir puertas, muchas puertas abiertas, no ninguna cerrada. Hermano, eso no es el cristianismo. Lo primero que tenemos que entender es que la palabra de Dios y la obra del Evangelio, lo que Cristo hizo, ha sido hecho para que tengamos de nuevo una relación con ese Dios que perdimos por el pecado en el jardín del Edén, desde Génesis capítulo 3. Lo primero que tenemos que entender es que necesitamos una relación con nuestro Dios, relacionarnos con Él. Y eso entonces apunta a una transformación del corazón. Mientras le conocemos a Él, nos parecemos más a Él y nos parecemos menos a este mundo. Y lo tercero es que esa relación con Dios nos aparta del mal y nos hace madurar espiritualmente. Revisa tus conversaciones, revisa tus promesas no cumplidas. Ahí se está revelando lo que hay en tu corazón. Se está revelando tu inmadurez y necesitas atender esas cosas si de verdad quieres crecer espiritualmente. De nuevo leo el versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Nuestro pecado tendrá consecuencias. Dios es justo, Dios es bueno, pero Dios es justo y nuestro pecado tendrá consecuencias. Y en el versículo 7, concluyo, dice Salomón, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Y esta expresión final del versículo 7, teme a Dios, es muy importante en todos los libros de sabiduría y en la relación del creyente con Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. O sea, la puerta, el principio, el comienzo para empezar a ser sabio, primeramente es reconocer que nosotros estamos en la presencia de alguien que es superior infinitamente a nosotros, ese Dios soberano. Lo primero que tenemos que entender para ser sabios, para empezar a ser sabios, es reconocer que Dios existe, que Él está en los cielos, que Él es mayor que nosotros, que Él está por encima de todos nosotros y que nuestra vida está en sus manos. Entonces, así como lo que Salomón descubrió antes, que era vanidad en su investigación y experimento,
Lo que está diciendo Salomón en estos 7 versos es que la religión en sí misma no puede dar satisfacción al ser humano, sino que lo hace insatisfecho, frustrado. Ese hombre cree que tiene poder, o esa mujer, en la religión, pero sencillamente siguiendo este tipo de rituales, de repeticiones mecánicas, eso está echando un manto sobre ti que te hace autopercibirte equivocadamente, pero tu corazón no está siendo transformado. Hermanos, más que una religión mecánica de una serie de normas culturales pseudoevangélicas, donde nos aprendemos frases como cristianos, más que todo ese ritualismo y esa tradición antagónica que va en contra de los principios de la palabra de Dios, necesitamos una relación vibrante y viva con ese Dios que nos salvó y que ahora quiere relacionarse y conectarse con nosotros de una forma espiritual y santa para que andemos como es digno en su presencia. La religión en sí misma no puede satisfacer al ser humano. Hermanos, no hay persona más difícil de predicarle el evangelio bíblico que una persona que ha sido educada en esa cultura religiosa, aunque le llame cristiana. Un cristiano cultural que aprende una forma, que se aprende la Biblia incluso, que aprende normas, que aprende dichos, sabe cómo comportarse, sabe cómo responder ante situaciones. Esa persona llena de reglas y de disfraces y de máscaras pseudoespirituales. El pecado la engaña profundamente. Satanás juega con esa religión y le hace creer que está caminando al cielo cuando sencillamente va de cabeza y derechito al infierno. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con esa religiosidad. Es lo que Salomón está diciendo. Él miraba el templo y la gente yendo y la gente viniendo y trayendo sacrificios. ¿Qué estás haciendo? ¿Y cómo estás viviendo? ¿Para qué tapas tu pecado con esos sacrificios de los necios? Al final terminarás más insatisfecho, más frustrado, carente de poder para ganar en vida espiritual. Creerás que estás bien siguiendo esta serie de rituales, pero en el fondo, dice Salomón, esto también es vanidad. Hermanos, debemos tener cuidado cuando estamos hablando de Dios, porque Él no es una construcción del pensamiento, Él no es un producto de la cultura humana, no lo hacemos a Él en nuestras normas y formas. Él es el Dios verdadero, Él es el que nos hizo a nosotros. Necesitamos alinearnos con quien es Él. Él es el Dios verdadero y trata con nosotros de una forma muy clara, muy definida, y por lo tanto no podemos hacer las cosas basados en nuestra experiencia, tradiciones, gustos, emociones o razones y pensamientos, creyendo que con esos sacrificios podemos ganar su favor. ¿Por qué estás bien con Dios hoy? ¿Por qué crees que estás bien? ¿Por qué crees que estás creciendo? Nuestra adoración debe ser una respuesta a quién es Él y a lo que Él ha hecho por nosotros. Recuerda bien esto: las repeticiones, los ritos, los rituales, los programas, nuestra asistencia a los cultos en sí mismos no pueden satisfacernos. Venimos a este lugar con corazones no para encenderse con la palabra, deberíamos venir con corazones ya encendidos, a traer juntos nuestra adoración, cada uno individual, al Señor, porque le conocemos a Él, porque ahora cuando salgamos del tiempo y estemos en nuestras familias y mañana en el trabajo, seguimos en su presencia, seguimos adorándole con lo que hacemos. Y en el versículo 7 dice, donde abundan los sueños. Recuerda, tu experiencia, tus pensamientos no pueden estar gobernando tu vida. La vida del hombre en vanidad se basa en sus sueños, en su experiencia. Dice Salomón, donde abundan los sueños, ¿abundan qué? Las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Mi hermano, no vivas de sueños. Hay personas que sienten o creen que pueden intuir a Dios y se pasan la vida soñando. Y quieren que Dios le va a dar esto y Dios le va a dar lo otro. Hermanos, hay una canción que dice, y los sueños son simplemente
No bases tu vida espiritual en tus ideas propias, en tu imaginación. No pongas tu experiencia, tus deseos, tus emociones. Déjate gobernar por la palabra. La palabra de Dios debe estar por encima y gobernando sobre tu experiencia, sobre tu tradición, sobre tus ideas, sobre tus emociones. Debe informar toda tu existencia. No escuches la voz de tus sueños, porque dice la Escritura que en los postreros días Dios nos ha hablado por su Hijo, no por tus sueños. Si sueñas con la palabra, amén, pero no seas como un globo llevado por el aire, como dice en Efesios capítulo 4, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Hermanos, en conclusión, no podemos acercarnos a Dios en nuestros términos. Fuimos expulsados por causa del pecado en el jardín del Edén. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos acercamos a Dios en los términos que Él ha establecido. Dios debe ser creído, adorado y servido como Él regula en su palabra. Nuestra obediencia, y no algo romántico, hermanos, nuestra obediencia a su palabra revelada es la única expresión legítima de nuestro amor por Él, no los sacrificios de los necios. Dios no se agrada en los sacrificios y los holocaustos, sino en la obediencia del corazón. Cabe preguntarnos en esta hora: ¿tenemos una religión cultural llena de leyes y normas que nos hemos inventado, o tenemos simplemente a Cristo en nuestras vidas? ¿Descansas y confías en tus tradiciones, tus experiencias, lo que has vivido, tus emociones o tus pensamientos? ¿O descansas y confías en la palabra del Dios vivo que permanece para siempre? Mira, si no tienes a Cristo y su palabra como lo más precioso y tienes una religión vacía, debes saber que todo lo que practicas también es vanidad y no puede satisfacer tu vida. Vengamos a Cristo, mis hermanos, acerquémonos a Él, como dice la carta a los Hebreos, en plena certidumbre de fe, con conciencias lavadas por su sangre. Pidámosles a Él en esta mañana, hermanos, que tengamos una verdadera, vibrante relación cada día en poder de su Espíritu, y que Dios nos libre de una religión mecánica y vacía. Oramos. Padre, queremos ahora participar de la cena como congregación. Recordamos, Señor, que tú diste tu vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Padre, que podamos revisar nuestros corazones, como dice aquí la Escritura, acercarnos a tu presencia, más que para hablar o para ofrecer el sacrificio de los necios, para escuchar tu voz. Que no nos demos prisa con nuestra boca, ni nuestro corazón se apresure a hablar delante de ti, porque tú estás en los cielos, tú eres soberano, nuestra vida está en tus manos. Como dijo el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Padre, necesitamos reflejar tu imagen, y solamente en Cristo eso es posible. Ayúdanos a crecer en verdad como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.